Vamos a continuar con más colaboradores que quieren hacer preguntas. También tenemos a Dani Otero, que me ha dicho yo. Eso quiere decir que quiere preguntar. Buenas noches, doctor. Recurriendo un poco a las enfermedades transgeneracionales, las podemos clasificar en dos aspectos. Lo que sería la parte emocional, que venimos recibiendo como herencia de nuestros ancestros, como también la parte psíquica, también de patrones de conducta. Yo entiendo que se podría relacionar con dos cosas. Pero entonces, claro, a la hora de encontrar el origen de estas patologías, muchas veces podemos encontrar soluciones rompiendo esos bloqueos, patrones, donde la persona cambia de actitud, de hábitos, pero también estaríamos entrando en una parte importante que sería el pacto que tenemos antes de venir para situaciones donde vivir. ¿Cómo diferencias tú esta situación de cuando es una herencia o cuando es algo que realmente tenemos que venir a aprender? Claro, es una excelente pregunta y yo creo que solo terapeutas avanzados o con un grado de especialización o experiencia en este ámbito pueden hacer esa diferencia. Cuando yo hago el abordaje con un paciente que tiene un patrón de conducta, ya sea mental y emocional, yo trato de identificar por medio de una meditación o una regresión guiada, que yo llamo que es una de mis técnicas de sanación. Me adentro muy adentro del subconsciente, valga la redundancia, para poder determinar de dónde viene ese factor inicial desde su fecha de nacimiento. Me he encontrado con muchas sorpresas de que estos bloqueos o estos patrones o estas conductas se aprenden desde el momento en que nacen y de energéticamente estar vinculado con ese círculo familiar o social donde esa persona se desarrolla. En esos casos hay que, por medio de varios tratamientos o terapias, de desvincular el subconsciente y esos pensamientos o esas emociones negativas para que la persona vuelva a construir nuevos pensamientos o nuevas emociones desde una base limpia y sólida. Y hay que hacer un desprendimiento o una desconexión del patrón emocional de sus familiares, padres, hermanos o hermanas. Cuando esto se logra y se logra llevar un cambio en el estilo de vida de la persona, entonces ahí hacemos como un tic, un chulito de que definitivamente pues venía de ese aspecto. Ya cuando en esta terapia, que es bastante profunda y llega bien adentro del subconsciente y se puede conectar más con el ser superior energético de la persona, en esos casos la misma persona puede decir: esto no viene de mi vida en este momento, yo necesito ir al pasado, incluso a otra experiencia o a sueños o a vivencias que no tienen ninguna correlación con mi experiencia actual y que de alguna forma está vinculado a esta emoción negativa. Cuando ya uno empieza a hacer como una sanación cuántica y una sanación en otro nivel más energético y espiritual, y ahí es cuando empezamos a eliminar eso que llamamos contratos o bloqueos o deudas o lazos, entre comillas, kármicos, que esa persona pueda tener y que le esté causando una emoción negativa o un círculo kármico del cual no pueda romper y está cometiendo siempre el mismo error. Has dicho que has tenido experiencias en psiquiatría. De acuerdo a los tratamientos de los pacientes, según su patología, ¿has detectado en algún momento que muchas de las causas de esas enfermedades psiquiátricas no son propias del paciente, sino que provienen de alguna otra parte? Bueno, mi experiencia en psiquiatría, yo recuerdo sobre todo cuando estaba en mi internado y veía casos muy difíciles. Estamos hablando por lo menos personalidades esquizoides, ¿sí? Donde la persona no tiene conciencia del actual, del momento presente, o en personas con múltiples personalidades, ¿sí? Sí. Que también la persona tiene una fragmentación de su yo o de su parte mental. En este momento actual, después de revisar estos casos y aprender lo que he aprendido,
podido concluir de que probablemente en alguno de esos casos, el cuerpo físico, que es el que contiene la energía y el alma de ese ser, de pronto no está completamente adaptado a esa persona o a la esencia de esa persona, y esa persona incluso puede estar teniendo diferentes vivencias energéticas y espirituales al mismo tiempo en diferentes planos. Esto es como una conclusión a la que yo puedo llegar en estos casos de personalidad esquizoide o de múltiple personalidad. Sin embargo, hay muchas patologías mentales y psiquiátricas que, como sabemos, no tienen un diagnóstico como tal, ni hay un test de sangre que te diagnostica con estos síndromes, e incluso llaman síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas, y las clasificaciones psiquiátricas dicen: si tú tienes esos síntomas, tienes este síndrome o este desorden. Pero si yo lo veo desde un punto de vista holístico y alternativo, y si me adentro en el ser, yo en algunos casos he podido controlar o balancear o armonizar eso que está desbalanceado a nivel energético y hace que la persona se descomponga a nivel mental y emocional. Es algo muy interesante. Siento que falta más estudio por parte de la medicina alopática y la parte científica, e integrar este aspecto energético y que le den algún punto de vista válido a lo que estamos hablando con respecto a la energía.